Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con el primero de los dos videos de psicología cognitiva para el trabajo práctico número 9 acerca del lenguaje. La bibliografía obligatoria de este trabajo práctico está citada en el programa de la materia. En este video trataremos algunos aspectos del texto de Pinker del capítulo 1, El instinto para adquirir un arte, en el libro El instinto del lenguaje. Steven Pinker, nacido en Canadá en 1954, es un científico cognitivo, psicólogo experimental, lingüista y escritor canadiense. Es profesor en Harvard y trabajó en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus trabajos se inscriben dentro de la psicología evolucionista. El autor comienza señalando que el conocimiento que se tiene actualmente de las capacidades lingüísticas presenta implicaciones revolucionarias para entender lo que es el lenguaje. En base a estos conocimientos, criticará ciertas ideas acerca del lenguaje, señalando que cualquier persona con educación tiene típicas opiniones formadas acerca del lenguaje que son incorrectas. Algunas de ellas son que el lenguaje es la invención cultural más importante que ha realizado el hombre, que el lenguaje es el hito biológico sin precedentes que separa al hombre irrevocablemente de los otros animales y que los niños aprenden a hablar imitando a los adultos. A lo largo del capítulo y sobre todo del libro irá desarrollando los argumentos y las pruebas experimentales para explicar por qué estas opiniones son incorrectas. Vamos a analizarlas separadamente. El lenguaje es la invención cultural más importante que ha realizado el hombre. No, el lenguaje no es un artefacto cultural a criterio de este autor. No es más invención cultural que la postura erecta. El lenguaje es una habilidad compleja que se desarrolla en forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente o instrucción formal. Se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica que subyace a él. Es cualitativamente igual en todos los individuos y muy distinto de las habilidades más generales que tenemos de tratar información o de comportarnos de forma inteligente. La complejidad del lenguaje es parte de nuestro patrimonio biológico. No es algo que los padres enseñen a sus hijos o se imparta en las escuelas. En este punto y para evitar confusiones, es necesario que aclaremos que, cuando dice lenguaje en este contexto, se refiere a la producción y comprensión del habla, al lenguaje oral. En lo que refiere al lenguaje escrito, la lectura y la escritura no se desarrollan de manera espontánea. Son habilidades de dominio específico que requieren muchos años de instrucción formal. Recordemos entonces que para este autor el lenguaje no es una invención cultural. Otra de las opiniones que cuestionará es la de que el lenguaje es el hito biológico sin precedentes que separa al hombre irrevocablemente de los otros animales. La concepción del lenguaje considerado como instinto en el hombre se remonta a Darwin, que en 1871 decía: el arte de hablar difiere mucho de todos los demás artes, porque el hombre tiene tendencia instintiva a hablar, como puede observarse en esa singular charla usada por los niños, mientras que ninguno muestra tendencia instintiva a fabricar cerveza, a hacer el pan o a escribir. El lenguaje es una pieza singular de la maquinaria biológica de nuestro cerebro. Por ello, algunos científicos cognitivos han definido al lenguaje como una facultad psicológica, un órgano mental, un sistema neural y un módulo computacional. Sin embargo, Pinker prefiere llamarlo instinto, porque esta palabra transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido en que las arañas saben tejer sus telas. William James arguyó que los humanos poseemos todos los instintos de los animales y algunos más, y que nuestra flexible inteligencia procede de la interacción
de muchos instintos en competencia. Aunque el lenguaje es una grandiosa capacidad exclusiva del Homo sapiens entre todas las especies, el estudio de lo humano no debe apartarse del dominio de la biología, ya que cualquier grandiosa capacidad exclusiva de una especie viviente no es algo único en el reino animal. Por lo tanto, el lenguaje no separa al hombre de los otros animales. Por último, analizaremos la opinión de que los niños aprenden a hablar imitando a los adultos. Si bien la imitación desempeña un papel muy importante en el aprendizaje, no alcanza a explicar la adquisición del lenguaje. Chomsky ha señalado que la lengua que cada persona adquiere es una construcción rica y compleja, cuyo desarrollo no puede explicarse por los datos fragmentarios que recibe el niño. Si los niños imitaran a los adultos, no podrían producir "se ha rompido", "se ha roto". Este es un ejemplo que cita Pinker. El fenómeno de regularización de formas irregulares, por ejemplo decir "yo sabo" en vez de "yo sé", no se produce por imitación, sino por la aplicación de reglas gramaticales. Regularizar una forma irregular y decir "yo sabo" en vez de "yo sé", aunque constituya un error, está poniendo en evidencia un conocimiento tácito de persona gramatical y número, pronombres personales, distinción entre raíz y desinencia, declinaciones de los verbos modelos, conocimiento de los tiempos verbales, entre muchos otros. Si el niño sencillamente imitara al adulto, no exhibiría todos estos conocimientos muy complejos que sin embargo ha adquirido de manera implícita, no consciente y sin esfuerzo. Son esos mismos conocimientos que le parecerán muy difíciles cuando deba aprenderlos consciente y deliberadamente, con instrucciones explícitas en la escuela. Estos son ejemplos que ponen de manifiesto que la imitación no explica la adquisición del lenguaje. Para terminar, volvamos a enfatizar que Pinker concibe al lenguaje como instinto. El lenguaje no es la inefable esencia de la singularidad humana, sino que es una adaptación biológica para comunicar información. Muchas gracias.